El otro día tuve una discusión bastante larga con un buen amigo mío. Al final acordamos que no estábamos de acuerdo y cada uno siguió su camino. Pero cuando volví a casa, esa muestra de falsa madurez empezó a molestarme y también recuerdo que tenía un canal de YouTube. Así que lo que voy a hacer ahora es presentar un montón de información y afirmaciones con un aire de gran seguridad. Esto los hipnotizará y hará que me apoyen en la sección de comentarios, y eso va a reforzar la credibilidad de mi argumento y va a suponer una derrota total para mi amigo. Ok, como pueden ver, voy a utilizar mi Kia C _D de 2015, que es lo más elegante para este video. Y lo haré porque en uno de mis videos, en el que limpié los depósitos de las válvulas de admisión de este coche, recibí muchos comentarios negativos. Este coche ha recibido muchas críticas. Hay gente que por alguna razón lo odiaba, y parece que hay otros que piensan que, como tengo un canal con 1 millón de suscriptores, debería conducir el último y mejor desastre financiero sobre ruedas. Y sí, más de 10 años en YouTube me han hecho hasta cierto punto más resistente a las críticas, pero aún así algunas de estas cosas me están hiriendo los sentimientos y a los de este coche. Y este es un buen coche. Está bien, lo tuve durante 4 años, 50,000 kilómetros, sin ningún problema, salvo que tuve que limpiar los depósitos en las válvulas. Y no voy a permitir que insultes a mi coche, así que como venganza contra todos los haters que han insultado a mi coche, ahora voy a mostrar unas fotos espectaculares de este coche, acompañadas de música libre de derechos de autor que te dejará embobado. Lo que mi amigo y yo discutimos fue esta cosa del cuadro de instrumentos que intenta indicarme cuándo cambiar de marcha. De hecho, estábamos hablando de los diseños de los cuadros de instrumentos. Estábamos intentando recordar nuestros diseños favoritos del pasado. Tiene que ser del pasado porque ya casi no hay diseños de cuadros de instrumentos, ¿verdad? Ahora son todo pantallas y tablets, todo es lo mismo. Pero eso no viene al caso. Mientras intentábamos recordar nuestros diseños favoritos, sin venir a cuento, de repente, mi amigo dijo, y cito textualmente, ¿sabes lo que me gusta? Me gusta esa cosa que me avisa de cuándo cambiar de marcha. No tengo que pensar en nada, y siento que realmente me ayuda a ahorrar combustible. Eso es lo que dijo palabra por palabra. En cuanto dijo eso, mi ojo izquierdo empezó a darme un tic muy fuerte, pero mantuve la calma y le respondí, ¿no sabes que eso en realidad está destrozando poco a poco tu motor? Y entonces me dijo, no creo que los fabricantes incluyan en un coche algo que esté destrozando el motor. Y yo le respondí, esa cosa que te indica cuándo cambiar de marcha, en realidad solo beneficia a los fabricantes, no a ti. Y entonces me llamó teórico de la conspiración. Y entonces le llamé algo que no voy a decir en este video. Por lo que más tarde me disculpé sin mucha convicción. Y ahora voy a volver a pedir perdón. Lo siento, Nate. Y como sabemos y como todo el mundo sabe, 2 disculpas a medias equivalen a una disculpa sincera, así que estoy bien. Pero todo eso no viene al caso. Permítanme explicar mi argumento. Ahora mismo voy conduciendo en tercera, me está indicando que cambie a quinta. Ok, voy a meter quinta. Voy a seguir hasta alcanzar la velocidad que quiero. El motor ya parece que no tiene nada de fuerza, pero voy a hacer caso omiso a eso. Ok, sigo conduciendo y ahora seguramente me dirá que cambie a sexta. Ok, ya estamos en sexta. Voy a suponer que he alcanzado la velocidad deseada. Digamos que mi velocidad deseada es de 70 km por hora. No me está indicando que reduzca o suba de marcha. Ya no nos quedan más marchas para subir. Así que, según esto, voy a pensar que no pasa nada por seguir circulando tranquilamente a, déjame que te lo enseñe, 1600 RPM. Una conducción normal, 1600 RPM, acelerador al mínimo. Parece que está bien, ¿verdad? Bueno, pues no está tan bien. Déjame explicarte qué está pasando dentro del motor. Como ya hemos dicho, apenas abrimos la válvula de mariposa. Eso significa que entra muy poco aire en el motor. La ECU compensa esto suministrando muy poco combustible.
Cantidad reducida de aire combustible da lugar a combustiones pequeñas y débiles. Combustiones pequeñas y débiles implican una reducción de las temperaturas en la cámara de combustión. Al mismo tiempo, estamos funcionando a bajas RPM, lo que supone una reducción de la velocidad de los pistones. El pistón desciende muy lentamente por el cilindro, poco a poco va creando un vacío, lo que provoca una reducción de la velocidad del aire de admisión. Una velocidad baja del aire de admisión da lugar a un flujo de aire deficiente, y una mezcla deficiente de aire y combustible provoca un aumento de los depósitos de carbonilla. Al mismo tiempo, el hecho de que la válvula de mariposa esté poco abierta implica que tenemos un alto vacío en el colector de admisión, lo que significa que el sistema PCV está abierto y permite que los vapores de aceite del cárter pasen al colector de admisión y por lo tanto al motor, lo que aumenta aún más los depósitos de carbonilla en el interior del cilindro y también en las válvulas de admisión. Así también estamos aumentando la cantidad de depósitos de carbonilla. Pero ese no es el único problema. Recuerda que unas temperaturas bajas en la cámara de combustión no solo aumentan los depósitos de carbonilla, sino que también eliminan la posibilidad de que algunos de estos depósitos se quemen, ya que las temperaturas en el interior del motor son bajas. Por lo tanto, no solo estamos generando una gran cantidad de depósitos de carbono, sino que también estamos permitiendo que se acumulen y se adhieran al interior del motor. Entonces, podemos concluir que el problema es que estamos generando un aumento de los depósitos de carbonilla. En realidad ese no es el fin del mundo, ¿verdad? Quizá me pasé de la raya. No lo hice. Déjame mostrarte cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es que esto te tiende una trampa, ¿ok? Ahora voy en cuarta, me indica que cambia a quinta, voy a cambiar a quinta, estoy acelerando, voy por una recta, ahora me indica que cambia a sexta, voy a cambiar a sexta, voy a seguir conduciendo, pero como pueden ver en realidad nos estamos acercando a una rotonda. Obviamente para pasar por una rotonda tengo que reducir la velocidad, y ya lo he hecho. No me indica que reduzca de marcha, y voy a atravesar la rotonda en sexta. Ya noto las vibraciones en el coche, ahora el coche está reduciendo la velocidad aún más, tengo que atravesarla hasta el final, voy a acelerar un poco porque está perdiendo velocidad y ahora me indica que reduzca de marcha. Me indica que reduzca de marcha cuando acelero y cuando las vibraciones se intensifican considerablemente, unas vibraciones bastante notables en la transmisión. Así que básicamente me indica que reduzca de marcha solo cuando la situación se ha complicado. Y no me digas que algún otro coche tiene un indicador de marcha diferente, porque he conducido muchos. Coches de amigos, de alquiler, de todo tipo de marcas y modelos, todos son prácticamente iguales. Y lo que acaba de pasar durante esas vibraciones, bueno, en realidad el Green Screen D4A puede explicarlo mejor. Vamos contigo, Green Screen. Gracias, genial y habilidoso conductor D4A. Ahora bien, lo que acaba de pasar en esa rotonda también puede ocurrir, por ejemplo, al acercarte a una pendiente o a una subida en la carretera o quizá al intentar incorporarte a una autopista o en cualquier otra situación en la que te encuentres con bajas revoluciones, una marcha alta y de repente necesites más potencia del motor. Cuando se cumplen estos criterios, te estás acercando a la situación de forzado del motor. Una de las cosas que ocurre durante el forzado del motor es que, como hemos dicho, nos encontramos a bajas revoluciones, lo que significa que la velocidad del pistón es muy baja. Sin embargo, de repente abrimos más el acelerador, lo que significa que estamos dejando entrar más aire en el motor. La SU, por supuesto, responde añadiendo más combustible, así que ahora tenemos una combustión más potente dentro del motor, pero estamos en una marcha muy alta, lo que significa que hemos perdido la ventaja mecánica, el efecto palanca del motor. Estamos en una marcha demasiado alta. Así pues, este aumento de la potencia de combustión no se traduce en una mayor aceleración. Tampoco se traduce en una mayor velocidad del pistón. Como estamos en una marcha demasiado alta, la potencia de combustión no tiene realmente a dónde ir. Así que esta presión de combustión se convierte en una carga enorme sobre un pistón que se mueve lentamente. Para cuando se alcanza el pico de presión, el pistón, la biela y el cigüeñal aún no se encuentran en una posición que permita un efecto palanca óptimo. Así pues, lo que estamos haciendo es simplemente empujar el pistón contra la pared del cilindro, lo que aumenta significativamente el desgaste en el lado de empuje del cilindro. Pero esto no es más que el principio y posiblemente el menor de nuestros problemas. Otro fenómeno que puede producirse cuando aumenta la presión de combustión en un espacio reducido y confinado es la detonación. Como probablemente ya sabrás, la detonación es una combustión anómala y puede variar desde muy leve hasta extremadamente destructiva. Pero incluso la detonación más leve, si se repite, acabará por destruir el motor a la larga.
Ahora bien, algunos tuners o mecánicos de sofá te dirán que los coches modernos cuentan con sensores de detonación y ECUs muy eficaces y rápidas, por lo que pueden evitar la detonación. Y eso es cierto, pero hay un problema, porque hay una diferencia entre prevenir y detener. Ninguna ECU de ningún coche puede prevenir una detonación, solo puede detenerlo. Y eso significa que primero tiene que producirse la detonación y ser detectado por el sensor de detonación para que la ECU reaccione y luego o bien retrase el tiempo de encendido o bien añada más combustible o bien tome el control del acelerador para reducir la apertura del acelerador y detener la detonación. Pero el problema con la detonación en un escenario de un motor forzado es que ya nos encontramos a unas revoluciones muy bajas, y si la ECU aplica cualquiera de sus contramedidas, hará que las combustiones sean aún más débiles, lo que provocará unas revoluciones aún más bajas y unas vibraciones aún mayores. Estas vibraciones se producen porque un coche con cambio manual y motor de combustión simplemente no está diseñado para propulsar un vehículo a unas revoluciones por minuto excesivamente bajas. Piensa en una bicicleta e intenta pedalear con una marcha muy alta, pero al mismo tiempo a baja velocidad o cuesta arriba. Suele ser imposible, y cuando es posible, resulta una tortura y provoca un mayor desgaste en el conjunto de los pedales y posiblemente otros componentes. Con un motor ocurre lo mismo. Al llevar una marcha inadecuada, se elimina la ventaja mecánica y se está utilizando la caja de cambios para ir en contra del motor en lugar de ayudarlo. Estas fuertes vibraciones se producen porque cuando circulamos a unas revoluciones muy bajas en una marcha alta, el volante de inercia gira muy lentamente. Por eso no puede suavizar los picos de potencia que provienen del motor, y entonces estos pulsos de potencia sacuden todo el tren de transmisión, lo que provoca un mayor desgaste, especialmente en los soportes del motor y de la caja de cambios. Los fabricantes de vehículos son plenamente conscientes de que te están pidiendo que hagas funcionar el motor a unas revoluciones por minuto ridículamente bajas. Por eso inventaron los volantes de inercia de doble masa y más tarde los volantes de inercia de doble masa con contrapesos pendulares. Estos están diseñados para disimular y enmascarar las vibraciones procedentes del motor, de modo que los ocupantes del vehículo no las noten mientras el motor funciona a unas revoluciones por minuto excesivamente bajas y piensen que todo va bien. Pero al hacer funcionar el motor a unas revoluciones muy bajas, en realidad estás maltratando y sometiendo a un esfuerzo excesivo los muelles del volante de inercia de doble masa, lo que provoca su avería, y dicho volante nunca es barato. Pero incluso si no tienes un volante de inercia de doble masa, hacer funcionar el motor en una marcha muy alta a bajas revoluciones a menudo te obligará a intentar deslizar el embrague para detener las vibraciones, o simplemente para evitar que el motor se cale, y hacer eso, deslizar el embrague con mucha frecuencia, acabará por supuesto con el tiempo en un embrague quemado o incluso en un volante de inercia deformado en casos extremos. Pero espera, hay más. ¿Recuerdas que dijimos que el pistón soporta una carga muy elevada? Pues bien, como ya hemos dicho, esa elevada carga se produce a unas revoluciones muy bajas. Recuerda que la bomba de aceite es accionada por el cigüeñal. Por lo tanto, a bajas revoluciones la velocidad del cigüeñal es baja y por consiguiente la presión del aceite es muy baja. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una carga muy elevada en el pistón y una gran fuerza que se transmite a través del pistón y la biela, golpeando el cojinete de biela, mientras que este cuenta con una minúscula y endeble capa de protección hidrodinámica? Lo has adivinado. Esto provoca una protección insuficiente y acaba dando lugar a un golpe de biela, a.k.a. tener que reconstruir el motor, a.k.a. gancho ascendente en la mandíbula de tu cuenta bancaria. Y ahí lo tienes. Obedecer al indicador de cambio de marcha va a provocar una implosión del continuo espacio-tiempo. Ahora ya puedes entrar en pánico y sembrar el miedo entre tus amigos, al mismo tiempo que conduces como un auténtico maníaco que solo cambia de marcha en la línea roja y consigue el consumo de combustible de un dragster de Top Fuel. No, por supuesto que no. Este video no pretende alarmarte ni asustarte, porque conducir un coche a unas revoluciones razonablemente bajas, cuando las condiciones son adecuadas, está por supuesto perfectamente bien. Tu coche y tu motor fueron diseñados para ello. Sin embargo, obedecer ciegamente a esta estúpida colección de píxeles no está bien. Sí puede ayudarte a ahorrar combustible, sin embargo, el daño potencial a largo plazo que puedes causar va a superar con creces cualquier ahorro de combustible que consigas conduciendo como te dice una máquina. Esta cosa es ciega. No es más que un montón de código sin sentido que recibe entradas de sensores de 5 voltios. Eso es todo.
No puede ver que vas a entrar en una rotonda o inclinarte o incorporarte en una autopista o lo que sea. No sabe nada de eso. Sin embargo, tú eres un ser humano, esperemos que racional, dotado de 6 maravillosos sentidos que ningún superordenador puede igualar. Piénsalo, todo el dinero y la tecnología del mundo aún no han logrado crear un sistema verdaderamente seguro y capaz de hacer funcionar un coche útil y práctico que sea autónomo. Y sin embargo, tú, que desperdicias horas de tu vida scrolleando a través de contenido de formato corto, eres perfectamente capaz de conducir prácticamente cualquier coche que haya en el mercado en cualquier tipo de condiciones. Lo que intento decir es que los humanos deberían manejar las máquinas no deberían manejar a los humanos ni decirles qué hacer. Otra cosa que me molesta un poco de todo esto es que también reduce la seguridad. Nadie dice eso, porque tienes que estar mirando el cuadro de instrumentos todo el tiempo, apartando la vista de la carretera para ver qué te indica que hagas. Pero lo peor es que fomenta malos hábitos al volante, especialmente entre los conductores jóvenes y nobles que acaban de aprender a conducir y que realmente no saben o no les importa cómo funciona todo esto. Así que piensan que este sistema es una especie de genio que sabe en todo momento qué es lo mejor para el coche y por eso lo obedecen ciegamente. No hay necesidad de hacer eso porque tú estás perfectamente bien, eres perfectamente capaz de oír y sentir cuándo es el momento adecuado para cambiar a qué marcha dependiendo de las condiciones en las que te encuentres. Y tampoco me vengas con que todo esto es irrelevante porque ya nadie conduce un manual y que los manuales están muertos, bla, 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 bla. Llevan una década y media dando por muertos al motor de combustión y a los cambios manuales. Creo que lo he oído muchas veces, pero no están muertos. El 60% de todos los coches en Europa siguen siendo de cambio manual. El 34% de todos los coches nuevos vendidos en Europa en 2023 seguían siendo de cambio manual. Y creo que alrededor del 80 o del 90% tienen motores de combustión. Sí, puede que el mundo esté cambiando, pero el presente es aquel en el que vivimos. Así que sí, los manuales siguen ahí, mucha gente sigue utilizándolos y son fiables, fáciles de usar, sencillos y divertidos. Muchas gracias. Una última observación, los diésel. Sí, un motor diésel puede funcionar a unas revoluciones por minuto más bajas que un motor de gasolina, pero lo más probable es que el diésel que tengas esté en un coche. Y eso es un diésel de alta velocidad. No tienes el tipo de motor diésel de un transatlántico o de un camión de carga. Hay un límite en cuanto a lo bajo que puedes bajar antes de empezar a maltratar el coche. Y de nuevo, eres perfectamente capaz de sentirlo y oírlo por ti mismo. Ok, entonces si el indicador de cambio de marcha es un fastidio en un coche, ¿por qué crees que los fabricantes lo incluyen en todos los coches? Pues lo hacen para protegerse de las demandas. Verás, a principios de la década del 2010, los fabricantes empezaron a sacar al mercado unos motores de altísima eficiencia y para estos motores anunciaban unas cifras de consumo de combustible realmente impresionantes. Sin embargo, cuando los consumidores compraban coches con estos motores y los conducían con normalidad, tal y como les habían enseñado, es decir, sin torturar el motor con la caja de cambios, y cuando conducían así, no conseguían ni de lejos el ahorro de combustible prometido. Así que los consumidores se unieron, todos habían tenido la misma experiencia, dijeron, vaya, esto no está bien, y demandaron al fabricante. Creo que uno de los casos fue precisamente el de Kia y Hyundai, en el que un grupo de personas les demandó y consiguió acuerdos extrajudiciales. Y por supuesto que los consumidores consigan acuerdos extrajudiciales contra el fabricante es la pesadilla de cualquier miembro del consejo de administración. Así que lo que hicieron los fabricantes fue instalar este dispositivo en el coche. Y ahora, cuando no consigas el consumo prometido, te dirán que es porque no lo estás conduciendo bien, que no estás prestando atención al indicador de cambio de marcha, que lo estás conduciendo mal, así que no consigues el ahorro de combustible prometido. Y sí, si de verdad obedeces ciegamente al indicador de cambio de marcha, te acercarás mucho o alcanzarás exactamente el ahorro de combustible prometido, pero como hemos dicho a lo largo de decenas de miles de kilómetros, vas a causar mucho más daño del que tu insignificante ahorro de combustible podría compensar jamás. Pero aquí viene lo realmente interesante. Supongamos que tienes un coche nuevo, ok, lo compraste nuevo y has obedecido al indicador de cambio de marcha durante 80,000 kilómetros. Y luego vuelves al concesionario, ahora con 80,000 kilómetros, con golpeteo en las bielas, lo que sea, y les dices, oye, todavía está en garantía, ¿pueden arreglarme el coche, por favor? Intentarán escaparse de arreglarte el coche diciéndote que tienes malos hábitos al volante.